Vamos a orar. Padre, venimos ante ti en esta tarde. We come to you in this afternoon. Te damos las gracias por este honor para venir a tu casa para adorarte. We thank you for this honor to come to your home, Lord, to this house, to worship you, Father God. Te pido, Señor, que tú tomes control de este mensaje. I ask that you take control of this message. Que lo que salga de mi boca no sean mis palabras, sino las tuyas. What come out of my mouth, let it be your words and not mine. Que tú rompas cadenas, que tú traigas liberación. May you break chains and bring freedom. Trae bendición, corrección, edificación. Bring blessing, correction, edification. Todo lo que tú sabes que tu pueblo necesita. Everything that you know your people needs, Lord. Y sobre todo que tú recibas la gloria. And above all, may you receive the glory. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. We ask this in the mighty name of Jesus. Amén y amén. Se pueden sentar, mis amados. You may be seated, beloved. Estas últimas semanas, these last few weeks, hemos estado examinando el libro de Colosenses. We've been examining the book of Colossians. Y la semana pasada, last week, la hermana Livia, Sister Livia, estableció algo muy importante. She established something very important. Y es que el sufrir es parte del llamado. And it's that suffering is part of the calling. Pablo demostró que él estaba dispuesto a sufrir. Paul demonstrated that he was willing to suffer. No por cualquier cosa, not for any little thing, sino sufrir por el evangelio, but to suffer for the gospel. Ahora, es vital que nosotros entendamos, it is vital for us to understand, que aunque el sufrir está ligado con el llamado, that even though suffering is tied together with the calling, ese sufrir tiene un propósito. That suffering has a purpose. Sufrir por la causa del evangelio, to suffer for the cause of the gospel, te moldea a ti, it molds you y te ayuda a ti y a otros, and it helps you and others, a los que te rodean, those who surround you, para que a través de tu vida, so that through your life, ellos puedan ver la gloria de Dios. They can see the glory of God. Ahora, Pablo sabía que no importando la circunstancia, Paul knew that it doesn't matter the circumstances, sean buenas o malas, being good or bad, en Cristo, él iba a obtener las fuerzas. He knew that he would acquire the strength in Jesus Christ. No importando las dificultades, didn't matter the difficulties. Él sabía que la fuente de toda fuerza, he knew that the source of all strength se llamaba Cristo. Se llama Cristo. He's called Christ. Filipenses capítulo 4, verso 12 al 13. Philippians chapter 4, verses 12 to 13. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me. Si nosotros caminamos, we walk, pero lo que hace el caminar posible, but what makes the walk possible, es Cristo, es Christ. Esa es la clave que nosotros tenemos que siempre recordar. That is the key that we need to always remember. Todo es a través de Jesús. Everything is through Jesus. Lo que sea que tú estés pasando en este momento, whatever you're going through in this moment, la victoria que tú tanto anhelas, the victory that you so long for, se encuentra en Jesús. It's found in Jesus. Es necesario que nosotros pongamos nuestra fe en Él. It's necessary for us to put our faith in Him. Y esa fe, and that faith, luego produce fruto. Then that faith produces fruit. Ahora, van a venir tormentas. There's going to be storms. El viento va a soplar fuerte. Wind is going to blow in a strong way. La tierra se va a estremecer. The earth will shake. El mundo y sus creencias, the world and its beliefs y su filosofía and its philosophies van a constantemente cambiar. They're going to constantly change y van a querer bombardearte con eso. And they're going to want to bomb you with that. Pero si estamos arraigados en Cristo, but if we are rooted in Christ, si estamos sobreedificados en Cristo, and if we are built up in Christ,
no hay viento, there's no wind, no hay temblor, there is no tremor, y no hay mentira que nos hará mover. And there is no lie that can make us move. Porque estamos parados because we are standing firm sobre la roca que es Cristo Jesús. Upon the rock that is Christ Jesus. Ahora vamos a tener luchas. We're going to have struggles. Y en el verso 1 del capítulo 2, en verse 1 of chapter 2, Pablo expresa una lucha interna que él tenía. He expresses an internal battle that he had. Una que yo encuentro que es muy particular. One that I find is very particular. Colosenses 2:1, Colossians 2:1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. For I want you to know how great a struggle I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face. Pero esto es interesante, it's interesting. Porque esta lucha que Pablo tenía por dentro, él luchaba por el bienestar espiritual del pueblo de Dios. He struggled for the spiritual well-being of the people of God. Que esté claro, let it be clear. Él no luchaba contra ellos. He was not struggling against them. Él luchaba por ellos. He struggled for them. Y hay una gran diferencia. There's a great difference. Él luchaba contra el enemigo. He struggled against the enemy. Contra falsa doctrina, against false doctrines. Contra falsas enseñanzas, against false teachings que le causaban peligro al pueblo de Dios. That would cause danger to the people of God. Pero mientras preparaba este mensaje, but while I was preparing this message, porque para mí yo encuentro que su lucha contra el enemigo es obvia. I find that his battle against the enemy it's obvious. Todos nosotros tenemos la batalla contra el enemigo. We all have the battle against the enemy. Pero mientras meditaba en esto, while I meditated on this, me vino a la mente que Pablo luchaba con alguien más. That Paul struggled with someone else. Él luchaba contra él mismo. He struggled against himself. Pablo escribió esta carta desde la cárcel. Paul wrote this letter from jail. Entonces yo me imagino que Pablo tenía que estar físicamente cansado. He had to be physically tired. Pablo era tremendo, pero no era Superman. Paul was amazing, but he wasn't Superman. Sí, en su humanidad yo puedo imaginarme, in his humanity, I can imagine la posibilidad, the possibility, de que él tenía que estar también cansado emocionalmente. That maybe he was also emotionally tired. Es muy posible que su pueblo le pedía descanso. It's very possible that his body, his flesh was longing for rest. Y me puedo imaginar la carne de Pablo diciéndole, ya para. I can imagine Paul's flesh telling him, stop. Ya has hecho bastante. You've done enough. Ya has hecho suficiente. You've done sufficiently. Deja que lo haga otro. Let someone else do it. Sin embargo, and yet, Pablo tenía un amor por el evangelio. Paul had such a love for the gospel. Y entendía que su vida no era de él. He understood that his life did not belong to him. Su vida era de Cristo. His life belonged to Christ. Y él sabía y entendía, he knew and understood, que a pesar de su condición física, that despite his physical condition, él tenía una responsabilidad. He still had a responsibility. Tanto entendía esto, he understood this to such a point, que Pablo dice en 1 Corintios 9:16, that Paul says in 1 Corinthians 9:16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. He says, for if I preach the gospel, that gives me no ground for boasting, for necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel. ¿Cuántos aquí se sienten así? How many here feel that way? Que sienten una necesidad de hablar la verdad que Dios ha declarado. That feel a need to speak the truth that God has spoken. Si esto me trae a mente al profeta Jeremías, this brings to my mind the prophet Jeremiah. El mensaje que Dios le dio para el pueblo, the message that God gave him for the people, no era uno bueno. It wasn't a good one.
Jeremías sufrió por causa de ese mensaje. Jeremiah suffered because of that message. Y yo me imagino que él también tenía que estar mentalmente, emocionalmente y físicamente cansado. And I can imagine that he must have been mentally, emotionally, and physically tired. Hasta el punto que él decidió no traer la palabra de Dios más nada. To such a point that he decided, I'm no longer going to speak God's word. Pero mira lo que dice Jeremías capítulo 20. Listen to what Jeremiah chapter 20, versos 7 al 9, verses 7 to 9. Mira lo que dice. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. He says, oh Lord, you have deceived me, and I was deceived. You are stronger than I, and you have prevailed. I have become a laughingstock all the day. Everyone mocks me. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. For whenever I speak, I cry out, I shout, violence and destruction. For the word of the Lord has become for me a reproach and derision all day long. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. He says, if I say, I will not mention him or speak any more of his name, there is in my heart, as it were, a burning fire shut up in my bones, and I am weary with holding it in, and I cannot. Jeremías intentó rendirse. Jeremiah, he tried to give up. He tried to surrender. Él trató de dejarlo todo. He tried to leave it all behind. Trató de rendirse. He tried to surrender. Y quiero decirles algo. I want to tell you something. ¿Lo logró? Lo logró. He accomplished it. He was able to surrender. Se pudo rendir. Pero se rindió a la voluntad de Dios. But he surrendered to the will of God. Mira lo que dice el hermano G. Campbell Morgan. Look at what G. Campbell Morgan says about this, acerca de esto. Él dice, bajo la presión y la tensión de sus sufrimientos, se sintió tentado a abandonar la obra, a negarse a hablar más en el nombre de Jehová. Pero cuando intentó así encontrar alivio del sufrimiento en silencio, le fue imposible, pues ese silencio se volvió más intolerable que el sufrimiento. Under the stress and strain of his sufferings, he was tempted to abandon the work, to refuse to speak any more in the name of Jehovah. But when he attempted thus to find release from suffering in silence, it was impossible, for such silence became more intolerable than suffering. Ay de mí si no predico el evangelio. Woe of me if I do not preach the gospel. Si llegarán momentos en este camino, there are going to be moments in this road donde vas a querer dejarlo todo, where you're going to want to leave it all behind. Tu carne gritará fuerte y agresivamente, calla. Your flesh will scream loudly and aggressively, be silent. Pero el Espíritu de Dios, but the Spirit of God, como un fuego ardiente, like a burning fire, te susurra al oído, whispers in your ear, habla. Speak. Y créeme, el susurro de Dios es mucho más impactante. The whisper of God is so much more impactful. ¿Me están entendiendo? Ahora, a pesar de la condición actual de Pablo, despite the actual condition of Paul, él luchaba por la iglesia. He struggled for the church. Pero él tenía una meta en su lucha. He had a goal for his struggle. Algo que él anhelaba para la iglesia. Something that he longed for the church. Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3. Colossians chapter 2, verses 2 to 3 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. That their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ,
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Ahora, Pablo quería que el pueblo esté consolado. Paul wanted the people to be comforted, que estén animados, for them to be encouraged. Y una de las tácticas que el enemigo usa, one of the tactics that the enemy uses, que el diablo usa, that the devil uses, para desviarte, to get you off track, es el desánimo. It's discouragement. Se aprovecha de las circunstancias de la vida. He takes advantage of life circumstances e intenta hacerte pensar que no vale la pena o que nunca vas a vencer. And he tries to make you think that it's not worth it to continue and that you will never be able to overcome. Ahora, ¿cómo él logra esto? How can he accomplish this? Con la mentira. With the lies. Por tal razón, Pablo menciona, this is why Paul mentions la riqueza del pleno entendimiento, the riches of the full understanding. Pues él quería que estén animados. He wanted them to be encouraged y que estuvieran unidos en amor, and for them to be united in love. Pero eso solo se sostiene con conocer y entender la verdad. But that can only be accomplished and sustained through knowing and understanding the truth. Entiéndeme que la mentira nunca te va a convencer. That the lie will never be able to convince you si estás bien educado en la verdad. If you are well educated in the truth. ¿Y cuál es esa verdad? And what is that truth? Cristo. It's Christ. La palabra de Dios. The word of God. Pero una de las razones por la cual, one of the reasons why, tantas creencias falsas, so many false beliefs y costumbres de hombre and mankind customs se han infiltrado en el pueblo de Dios, has infiltrated the people of God, es por conocimiento de la verdad. It's because of lack of knowledge of the truth. El mundo te presentará un Cristo falso. The world will present to you a false Christ, pero nunca sabrás que es falso. You'll never know that he's false si no conoces el verdadero, if you don't know the true one. Si la palabra de Dios dice, the word of God says, en el libro de Oseas, in the book of Hosea, que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. That the people of God perish for lack of knowledge. ¿Y por qué hay una falta de conocimiento? Why is there a lack of knowledge? Con tantos recursos disponibles para nosotros, with so many tools available to us, ¿por qué hay una falta de conocimiento? Why is there a lack of knowledge? Por falta de interés en aprender la verdad. Because there is a lack of interest in learning the truth. Aún en las iglesias vemos una indiferencia, como si esto no tiene que ver conmigo. Even in churches we see an indifference as if this has nothing to do with me. Pero este problema no se queda ahí. That problem doesn't stay there. Porque hay una falta de interés de aprender la verdad. Yes, sí, hay una falta. There is a lack of interest in learning the truth. Pero también hay una falta de interés en enseñar la verdad. There's also a lack of interest in teaching the truth. Muchos hoy en día prefieren enseñarte lo que tú quieres oír y no lo que tú necesitas oír. Many today are comfortable with simply teaching you what you want to hear, but not what you need to hear. Entienda, mi iglesia, que el evangelio no es cuestión de conveniencia. Understand, church, that the gospel has nothing to do with convenience. Tiene todo que ver con necesidad. It has everything to do with need. Y el pueblo de Dios, the people of God, necesitan volver a la verdad de la palabra de Dios. They need to turn back to the truth of the word of God. La iglesia está dividida. The church is divided. Pero no por doctrinas de Dios, not by doctrines of God. No. Absolutamente no, absolutely not. Son las doctrinas establecidas por el hombre. It's the doctrines established by man, predicados como si fueran de Dios, preached as if they were of God, los que nos tienen divididos. What has us divided. Pero la verdad de Cristo, but the truth of Christ, une a sus verdaderos discípulos en amor. Unifies his true disciples in love. Y es su palabra que nos mantiene animados. It is his word that maintains us encouraged para seguir caminando hacia adelante, to continue to walk forward. Es en Cristo donde se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. It's in Christ where you find all the treasures of knowledge, of wisdom, and of knowledge. Ahora, now, se cree que dos de las creencias o religiones
que se estaban mezclando. They believe that two of the beliefs or religions, if you want to put it that way, that were being mixed together, de las cuales la iglesia en Colosas estaba en peligro, of which the church in Colossae was in danger of, eran los gnósticos, it was the Gnostics y los judíos and the Jews. Ahora, interesantemente, cuando Pablo dice que la sabiduría se encuentra en Cristo, interestingly enough, where Paul says that wisdom is found in Christ, la palabra que él usa, the word that he uses there, es una palabra griega que se dice apócrifos. It's a Greek word that says apocryphos. Ahora, esto es algo que para mí tengo que decirlo porque lo encontré sumamente interesante. This is something I gotta say because I found this completely interesting. Los gnósticos, the Gnostics, creían que mucho conocimiento elaborado, they believed that great, elaborate knowledge era necesario para salvación, was necessary for salvation. Entonces, ese conocimiento profundo y elaborado, then that profound and elaborated knowledge, lo escribieron en un libro, they wrote it all in a book, donde el hombre común no podía adquirirlo. Where common man could not acquire it. Ellos llamaron ese libro, they called that book apócrifos. They called that book apócrifos. La misma palabra que utilizó Pablo. The same word that Paul used. Ahora, ¿por qué Pablo usó esa palabra entonces? Why did Paul use that word? David Guzik dice lo siguiente. David Guzik says the following. Pablo quería que todos supieran que la verdadera sabiduría no estaba escondida en libros secretos, sino depositada en Jesucristo para que todos pudieran acceder a ella. Paul wanted all to know that real wisdom was not hidden in secret books, but deposited in Christ Jesus so that all can access it. Tú y yo, you and I, y el mundo entero, the entire world, tenemos acceso a la palabra de Dios. We have access to the Word of God. Tenemos acceso a Cristo. We have access to Christ. La pregunta es, the question is, ¿realmente tenemos interés? Are we really interested? ¿O estamos buscando solo nuestro interés? Or we're just looking for our own personal interest? ¿Por qué Pablo menciona esto? Why does Paul mention all this? Mira lo que dice en el verso 4. Listen to what he says in verse 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. I say this in order that no one may delude you with plausible arguments. Hay aquellos que tienen el talento de palabreo. There are those who have a talent that they're really, really good with words. They're slick with words. Y si no tenemos cuidado, and if we're not careful, fácilmente nos engañan. They very easily deceive us. Guzik dice lo siguiente, puede parecer simple, pero los engañadores son engañadores. No anunciarán su falsa doctrina como falsa doctrina y a menudo será tan similar a la verdad que resultará peligrosa. He says it might sound simple, but deceivers are deceivers. They won't announce their false doctrine as false doctrine, and it will often be similar enough to the truth to be dangerous. Y es por eso que me encanta este quote de Charles Spurgeon. This is why I love this quote from Charles Spurgeon, que yo lo he compartido con ustedes antes, that I shared it with you before. Porque es necesario nosotros tener discernimiento. It's necessary for us to have discernment. Pero mira lo que dice Spurgeon. Listen to what Spurgeon says. El discernimiento no consiste en distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Es distinguir entre lo correcto y lo casi correcto. Discernment is not knowing the difference between right and wrong. It is knowing the difference between right and almost right. Lo que convence a la persona de lo falso, what convinces someone of what is false, es su similitud a lo verdadero. It is its similarity to that which is true. Puede verse como una oveja. They can seem like a sheep. Pero si tú examinas bien, but if you examine closely, tú vas a ver que es un lobo. You'll see that they're a wolf. Pablo le dice a Timoteo en capítulo 3, verso 5 de 2 Timoteo, Paul says to Timothy in 2 Timothy chapter 3, verse 5, que habrán hombres, that they're going to be men, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Having the appearance of godliness, but denying its power, avoid such people. Unas semanas atrás yo hablé de que el evangelio es exclusivo. A few weeks ago I spoke about
how the gospel is exclusive. Dios quiere exclusividad de ti. God wants exclusiveness from you. Y mira lo que dice Pablo a Timoteo. Look at what Paul says. Evita estas personas. Avoid these people. ¿Me están entendiendo? Y Giuse continúa y él dice, en nuestro mundo egocéntrico, la gente se siente muy libre para tener una religión de barra de ensaladas. Eligen lo que quieren. Se sienten libres de ser muy espirituales, pero no sienten la obligación de ser bíblicos. In our self-obsessed world, people feel very free to have a salad bar type religion. They pick and choose what they want. They feel free to be very spiritual, but sense no obligation to be biblical. ¿De qué vale que seamos espirituales? What's the point of us being supposedly spiritual? Que sepamos los coritos for us to know the songs. Y hasta que hablemos en lengua, and even we speak the tongues, hasta las lenguas aprendemos. Even tongues we learn. Pero no aprendemos y tenemos conocimiento de la palabra de Dios. But we don't learn and have knowledge of the word of God. Y si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, and if we don't have knowledge of the word of God, de seguro no la podremos por obra. Surely we won't be able to put it in work. No vamos a poner caminar conforme a ella. We won't be able to walk according to it. Pero hay algunos que tienen conocimiento. There are some that do have knowledge, pero no tienen sabiduría. But they don't have wisdom. Si la sabiduría es cuando uno permite que el conocimiento te lleve a la conclusión correcta. Wisdom is when you allow knowledge to bring you to the correct conclusion. Y entonces sabes cómo poner ese conocimiento en obra. Then you know how to put that knowledge to work correctly. Muchos conocen la Biblia. Many know the Bible, pero no viven la Biblia. But they don't live the Bible. Muchos escuchan sermón tras sermón. Many listen to sermon after sermon. O vamos a hacerlo un poquito más moderno. Let me make it a little bit more modern. Escuchan un podcast detrás de otro. They listen to one podcast after the other. Siempre están aprendiendo. They're always learning, pero no caminando, but they're not walking. Mira lo que dice Pablo acerca de estas personas también. Look at what Paul says about these people too. En 2 Timoteo 3:7, en 2 Timothy 3:7 dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Always learning and never able to arrive at the knowledge of the truth. ¿De qué vale consumir tanta información? What is the point in consuming so much information, pero no consume la verdad de la palabra de Dios? But you don't consume the truth of the word of God. Conocemos miles líricas de canciones, pero no nos conocemos un salmo. We know so many lyrics of songs, but we don't know one song. Este es un problema dentro de la iglesia. This is a problem within the church. Y Pablo le dio esta alerta a la iglesia en Colosas. And Paul gave this warning to the church in Colossae. Y también nos da esta alerta a nosotros también. He also gives this warning to us as well. ¿Cómo vas a reconocer la mentira de los falsos profetas? How will you be able to identify the lie of the false prophets si tú no conoces la verdad del evangelio? If you don't know the truth of the gospel, la verdad de la palabra de Dios, the truth of God's word. Pero no todo es malo, not everything's bad. Porque Pablo también se regocijaba con ellos. Paul also rejoiced with the church in Colossae. ¿Por qué? Why? Colosenses 2:5 dice, Colossians 2:5 says, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. For though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ. Sí, aunque Pablo no estaba físicamente con ellos, though Paul wasn't physically with them, y aunque nunca los conoció en persona, he never knew them in person, Pablo se regocijaba que a pesar del peligro, Paul would rejoice because despite the danger, la iglesia aún tenía orden. The church still had order y estaban firmes en Cristo. They were firm in Christ. Ahora es impactante, it's impactful to me, que él dice que estaba con ellos en espíritu, that he was with them in spirit.
Este es un decir que yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado. I think this is a saying that many of us have heard, right? I'm with you in spirit. Estoy contigo en espíritu. Pero Pablo realmente lo demostraba. Paul truly demonstrated. Si la iglesia estaba en victoria, if the church was in victory, él se regocijaba. He would rejoice. Si la iglesia sufría, if the church suffered, él sufría por ella. He would suffer for it. Aunque estaba lejos, even though he was far, en su corazón, in his heart, era como si estuviera ahí. It was as if he was there. Y así debemos de ser nosotros con nuestros hermanos. That's the way we should be with our brothers. Gozar con los que gozan. Joy, feel joy with those who feel joy. Y llorar con los que lloran. And cry with those who cry. La batalla de uno debe ser nuestra. The battle of one should be ours. Pero su victoria es nuestra también. But their victory is ours as well. Ahora, viendo que aún están firmes en Cristo, mira lo que Pablo ahora le dice. Now seeing that they're firm in Christ despite the danger, listen to what Paul then says to them en los versos 6 y 7, en versos 6 to 7. Él dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in him. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Rooted and built up in him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Él dice andad en Cristo. He says to walk in Christ. Ya que nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, now that we have received Jesus as our Savior y nuestro Redentor and our Redeemer, tenemos que nosotros mantenernos en Él. We have to maintain ourselves in Him. Si en Cristo recibimos salvación, if we receive salvation in Christ, nosotros no podemos mantener esta salvación por nuestra propia cuenta. We can't maintain this salvation by our own accord, no. Es en Cristo que se mantiene este regalo que Dios nos ha dado. It's in Christ where this gift that we've been given is maintained. Ahora, nota que la palabra andad es un verbo. Notice that the word walk is a verb. Es una acción. It is an action. O sea, en Cristo tú tienes que actuar. In other words, in Christ you need to act. Ahora, ¿cuál es el acto que tú tienes que hacer? What is the act that you need to do? Crecer. You have to grow. Hacia abajo y hacia arriba. You have to grow downward and grow upward. That sounds odd, doesn't it? Suena un poquito raro, pero me voy a explicar. It sounds a little odd, but I'm going to explain myself. Pablo dice que tenemos que estar arraigados en él. Paul says that we need to be rooted in him. Arraigados en Cristo. Rooted in Christ. Un buen árbol va a dar buen fruto, right? A good tree a healthy tree is going to give healthy fruit. Pero para que dé fruto, but for it to give fruit, es necesario que el árbol esté arraigado en la tierra. It's necessary for the tree to be rooted in the ground. Es ahí donde el árbol recibe los nutrientes necesarios. It is there where the tree receives all the necessary nutrients para crecer hacia arriba in order to grow upward y luego dar fruto. And then bear fruit. No solo eso, not only that, sino que mientras más crece hacia arriba, más tiene que crecer hacia abajo. That the more it grows upward, more it needs to grow downwards. Es por eso que cuando viene el viento fuerte, that's why when the strong winds come, y viene la tormenta and the storm comes, el árbol sigue de pie, the tree is still standing, porque está profundamente arraigado en la tierra, because it is profoundly rooted in the earth. Sus raíces son profundas, its roots are profound, are deep. ¿Me están entendiendo? Así mismo tú y yo, in that same way, you and I, necesitamos crecer en Cristo. We need to grow in Christ a tan profundidad, to such deepness, que cuando llegue la prueba, that when the trial comes, cuando venga la tribulación, when tribulations come, y el viento sopla fuerte, and the wind blows strongly, no nos movemos porque Cristo nos sostiene. We're not moved because Christ sustains us. En Jesús es que obtenemos todo lo necesario para también crecer hacia arriba y dar fruto. In Christ we receive everything that is necessary for us to grow upward and to bear good fruit. Pero necesitamos estar arraigados hacia abajo en Cristo. But we need to be rooted downward in Christ.
Pablo también dice, Paul also says, que tenemos que estar sobreedificados en Cristo. That we need to be built up in Christ. Cristo es la fundación sólida e inmovible de este edificio. Christ is the solid foundation, the immovable foundation of this building. Pero nosotros necesitamos crecer hacia arriba sobre él. We need to grow this building. We need to build up towards him. Este edificio se construye solo sobre la roca que es Cristo. This building, esta vida, us, is only constructed upon the rock that is Jesus Christ. Fundada en la palabra de Dios, founded in the word of God, y no las palabras de los hombres, and not the words of man. Y es por eso que Pablo da otra alerta a la iglesia en Colossae. And that's why Paul gives another warning to the church in Colossae. En el verso 8, en verse 8, Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. He says, see it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. Aquí comenzamos a ver un poco de la herejía colosenses, de la cual yo estaba hablando unas semanas atrás. Here we start to see a little bit of the Colossian heresy that I spoke to you about a couple weeks ago. Algunos piensan que esta herejía contenía una mezcla de gnosticismo y misticismo judío. Some people believe that this heresy contained a mix of Gnosticism and Jewish mysticism. Ahora, lo peligroso es que estas cosas podría sonar bien. The dangerous thing about it is that some of these things may have sounded good. Pero aunque algo suene bien, but even though if something sounds good, no significa que lo es. That doesn't mean that it is. Este verso, el verso 8, this verse 8, me trajo a mente algo que yo vi en un video recientemente. It brought to my mind something that I saw in a video recently. Y voy a decir hasta el nombre y todo porque voy a decirlo claro. I'm going to say it clear. I'm going to say the name and everything because I'm going to be clear. Una mujer llamada Stephanie Santana. A woman named Stephanie Santana. Ella estaba hablando en lo que parecía un podcast. She was talking in what seemed to be like a podcast. Y ella se veía bien pentecostal. She looked very Pentecostal. Hablaba como un pentecostal. She spoke like a Pentecostal. Se vestía como una pentecostal. She dressed like a Pentecostal. Y en otros clips predicaba como un pentecostal. And in other clips that I saw, she preached like a Pentecostal. Ella se veía bien tradicional. She looked very traditional. Pero lo que muchos no entienden, but what many do not seem to understand hasta el día de hoy, es que todo eso es superficial. All that is superficial. Y cuando dejas de mirar lo superficial, when you stop looking at what's superficial, y comienzas a verdaderamente escuchar, and you start to truly listen, podrás entonces ver realmente lo que hay detrás de todo eso. You're going to start to be able to truly see what is behind all of that. Y esta mujer comienza a hablar, and this woman begins to speak, y dice, and she says, que cuando está lloviendo, that when it's raining, o sea, cuando está cayendo agua, when water is falling down, Dios la usa más. God uses her more, porque ese es el elemento con que ella se conecta. Because that's the element that she connects with. Dice que cuando llueve, she says that when it rains, ella puede orar hasta 5 horas. She can pray up to 5 hours porque se conecta con ese elemento que es el agua. Because she connects with that element that is water. O sea, en vez de conectarse con el creador del elemento, instead of connecting with the creator of the element, busca conectarse con la creación. She looks to connect with creation para luego conectarse con Dios. To then connect with God. Es su mentira del diablo. That is a lie from the devil. Pues para conectarse con el Padre Celestial, because for you to connect with our Heavenly Father, solo hay un camino, solo un mediador, y su nombre es Jesús. There's only one way, there's only one mediator, and his name is Jesus. Luego, later, ella dice que todos tienen sus elementos. She says everyone has their own element. Algunos son de agua,
some of water, otros de fuego, others of fire, otros de tierra, others of earth, y otros de aire, and others of air. O sea, todos somos Avatar. In other words, we're all Avatar. That's it. Mi hermano, eso no es cristianismo. That's not Christianity. Eso es brujería y una forma de misticismo. That's witchcraft and a form of mysticism. Disfrazado como cristianismo. Dressed up as Christianity. Luego en otro video, in another video, someone else, hablando de los signos zodiacal. ¿Cómo lo dice en español? Zodiacal. Talking about zodiac signs. Y que ni que Jesús era Pisces. Mira, Señor, reprenda el diablo. Eso no es cristianismo. That's not Christianity. Pero la pregunta que viene a la mente, the question that comes to my mind es, ¿cómo convencen a tantas personas? How do they convince so many people? Yo me molesto con ellos. I get mad at them. Pero como a veces me molesto más con los que los siguen. But sometimes I get more upset with those who follow them. ¿Cómo es posible que tú sigas tras una mentira tan ridícula? Lo voy a decir así. How can you go after such a ridiculous lie cuando tú tienes acceso a la verdad fácilmente? When you have access to the truth easily. Son fácilmente convencidos. They're easily convinced. Porque falta de conocimiento. Because they lack knowledge. Y faltan conocimiento porque no tienen interés en conocer más. And they lack knowledge because they have no desire to know more. Es por eso que a veces nosotros, no iba a decir esto, pero lo voy a decir. A veces nosotros nos sentimos como que seguimos luchando con lo mismo. We sometimes feel like we keep struggling with the same thing. Y como que no podemos avanzar, as if we can't even go forward. ¿Por qué tú crees que eso es? Why do you think that is? Si tú estás en la escuela y te dan un examen y tú no pasas el examen, ¿qué usualmente tú tienes que hacer? Te quedas ahí y tienes que tomar el examen otra vez. If you're in school and you take a test and you fail the test, more often than not, you're going to either have to stay there and take the test again. Y a veces nosotros le echamos la culpa al diablo y a 20,000 personas. Sometimes we complain and we blame the devil and 20,000 people, pero no nos damos cuenta que la razón por la cual nosotros espiritualmente estamos sufriendo, we don't realize that the reason why we're suffering spiritually es porque realmente no estamos interesados en conocer al Dios de la Biblia. Estamos interesados en conocer al Dios de nuestra historia. It's because we're not interested in knowing the God of the Bible. We're more interested to know the God of our story. El Dios de nuestros gustos, the God of the things that we like. Pero como dije anteriormente, el evangelio no tiene nada que ver con tus gustos. The gospel has nothing to do with what you like. Tiene todo que ver con lo que tú necesitas. Has everything to do with what you need. Y necesitamos a Cristo. And we need Jesus Christ. Tenemos que echar fuera toda indiferencia. We have to put aside so much indifference. La indiferencia esta yo la espero del mundo. I expect this indifference from the world. Lo triste es ver la indiferencia en la misma iglesia. The sad thing is to see the indifference in the church itself. Por eso muchos conocemos de Dios, pero todavía no conocemos a Dios. That's why many of us know of God, but we don't truly know God. Iglesia, church, les ruego de todo corazón, I beg you with all of my heart, que tu conocimiento de Cristo, may your knowledge of Christ, no dependa de lo que yo te diga. Let it not depend on what I tell you, sino que lee tú mismo la Biblia. You yourself read the Bible. Conoce la verdad por ti mismo. Know the truth for yourself. No te dejes llevar por los podcasts que estás viendo. Don't let yourself be guided by the podcast you're seeing. O porque un tipo hizo un video en TikTok, or porque some guy did a video on TikTok y dijo algo que sonaba bonito. He said something that sounded pretty. No, déjate llevar por la palabra de Dios. Let yourself be guided by the word of God. Deja que la palabra de Dios te guíe. Let the word of God guide you. No opiniones y tradiciones de hombre. Not opinions and traditions of man. Si hay aquellos que le dan más autoridad a una tradición, there are those who give more authority to a tradition que es creada por hombre, that's created by man, que a la palabra de Dios, than to the word of God.
Y mira lo que dice Jesús acerca de eso. Listen to what Jesus says in regards to that. Si los discípulos comieron en una ocasión, the disciples on one occasion ate sin lavarse las manos, without washing their hands. That's gross. Pero lo hicieron. Y el lavarse las manos en ese tiempo, washing their hands in that time, era una tradición de los fariseos. It was a tradition of the Pharisees, pero una tradición hecha por el hombre. It was a tradition made by man. Y cuando ellos vieron que los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos, when they saw that the disciples were eating without washing their hands, rapidito vinieron a cuestionar a Jesús. They immediately came to question Jesus. Pero mira cómo Jesús les responde. But listen to how Jesus responds to them. Marcos capítulo 7, Mark chapter 7, versos 6 al 9, verses 6 to 9. Mira lo que dice Jesús. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. And he said to them, well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, this people honors me with their lips, but their heart is far from me. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los arros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. You leave the commandment of God and hold to the tradition of men. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. He said to them, you have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. ¿Escucharon eso? Ahora, no todas las tradiciones son malas. Not all traditions are bad. Por favor, como dije un buen tiempo atrás, like I said a long time ago, lávate las manos. Wash your hands. Don't be nasty. Okay? No todas las tradiciones son malas. Not all traditions are bad. Pero una tradición creada por hombre, but a tradition created by man, no debe impedir que alguien reciba el sustento que necesita. Should not intervene, should not stop someone from receiving what they actually need. O sea, in other words, nuestras tradiciones no se deben de elevar a tal punto. Our traditions should not be elevated to such a point que impidamos que alguien reciba lo que su alma necesita, que es Cristo. That we end up stopping someone from receiving what their soul needs, which is Jesus Christ. Por eso es necesario mantenernos en Cristo. That's why it's necessary to maintain ourselves in Christ y solamente en Cristo, and only in Christ. ¿Por qué? Why? Por lo que Pablo dice en Colosenses 2, 9 al 10. Because of what Paul says in Colossians chapter 2, verses 9 to 10. Él dice, porque en él, hablando de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. For in him the whole fullness of deity dwells bodily. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. And you have been filled in him, who is the head of all rule and authority. Cristo es Dios. Christ is God, y nosotros somos completos en él, and we are complete in him. No en la tradición, not in tradition, no en ninguna otra cosa creada, not in any other thing created, no en los elementos, not in elements, no en ninguna cosa que tú puedas imaginarte, not in anything you can imagine, solamente en Cristo, only in Christ. Y él tiene toda autoridad y toda preeminencia. And he has all authority and all preeminence. ¿Y qué nos revela Cristo? And what reveals Christ to us? La palabra de Dios. The word of God. Ustedes se van a cansar de mí. You're going to get tired of me. Porque yo siempre voy a traer este tema. I'm always going to bring this topic. Que tenemos que volver a la palabra de Dios. And we're going to need to go back to the word of God. No interesa tus opiniones, ¿qué dice Dios? Your opinions do not matter. What does God say? Tus gustos no importan. What you like does not matter. ¿Qué dice Dios acerca del asunto? What does God say about it? Pero ¿cómo vamos a saber qué dice Dios si nuestras Biblias están cerradas? But how are we going to know what God says about it if our Bibles are closed? Tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios. We need to focus in the Word of God. Y Pablo nos está recordando a quién nosotros le servimos y que Él es suficiente.
And Paul is reminding us who we serve and that he is more than sufficient. Ahora es importante notar, it's important to notice, que es muy probable que algunos en Colosas también estaban enseñando que era necesario ser circuncidado para estar bien con Dios. It's possible that some in Colossae were teaching that you needed to be circumcised in order to be right with God. Pero eso no es verdad. That is not true. Eso no es cierto. Pues Pablo deja claro en Romanos capítulo 4, Paul makes it clear in Romans chapter 4, que fue la fe de Abraham lo que fue contado por justicia. It was the faith of Abraham that was counted to him as righteousness. Y el mandato de la circuncisión, and the command of the circumcision, vino 14 años después de ser contado justo. It came 14 years after being declared and considered righteous. Los que han estado aquí los martes van a saber de qué estoy hablando. Those of you who've been here on Tuesdays, you're going to know what I'm talking about. La circuncisión, the circumcision, fue solo un símbolo del pacto. Was only a symbol of the pact, no la causa del pacto. It was not the cause of the pact. Y mira lo que Pablo dice en el verso 11 y 12. Listen to what Paul says in verse 11 and 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. In him also you were circumcised with a circumcision made without hands, by cutting off the body of the flesh by the circumcision of Christ. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the powerful working of God, who raised him from the dead. Nosotros hemos sido circuncidados, pero espiritualmente. We've been circumcised, but spiritually. Hemos muerto al viejo hombre. We have died to the old man. Y hoy vivimos en Cristo. And now, today, we live in Christ. Y así como la circuncisión fue símbolo del pacto, and just as the circumcision was a symbol of the pact between God and Abraham, entre Dios y Abraham, el bautismo es un símbolo del nuevo pacto que nosotros tenemos en Cristo. Baptism is a symbol of the new covenant, of the new pact that we have in Christ Jesus. Mira lo que dice David Guzik acerca de eso. Listen to what David Guzik says in regards to this. Él dice, es como si Pablo hubiera escrito, la circuncisión no es importante. Lo importante es la extirpación espiritual de la carne que Jesús realiza en la vida de cada creyente. Si quieres una ceremonia que marque esta transformación espiritual en tu vida, considera tu bautismo y no la circuncisión. He said, it is as if Paul wrote, circumcision is not important. What is important is the spiritual cutting away of the flesh that Jesus performs in the life of every believer. If you want a ceremony to mark this spiritual transformation in your life, look to your baptism and not to circumcision. De hecho, hablando de los bautismos, saludamos a todos los que se van a bautizar este sábado. We say hello to all of you who's going to get baptized this Saturday. Y estoy sumamente orgulloso de ustedes. I'm so proud of you guys. And I'm very, very excited. I was just telling my wife, I'm very excited to start throwing people under the water. No, I'm just kidding. No se asusten. No se asusten. I'm not going to do that. Pero es un privilegio grande. It's a great privilege. En poder demostrarle al mundo entero la decisión que tú has tomado. To show the entire world the decision you have made. Y decirle al mundo a través del bautismo. To tell the world through baptism. Yo muero al yo para que Cristo viva en mí. I die to self so that Christ can live in me. El bautismo es símbolo del evangelio. The baptism is a symbol for the gospel, del cual Pablo nos recuerda nuevamente, of which Paul reminds us once again. Y ya vamos a terminar, and we're going to finish with this. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Colossians chapter 2, verses 13 to 15. Pablo les recuerda nuevamente el evangelio. Paul reminds them once again the gospel. Él dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, y perdonándonos todos
los pecados. And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola a la cruz. By canceling the record of debt that stood against us with its legal demands, this he set aside, nailing it to the cross. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. Tenemos que estar nosotros arraigados y sobreedificados en este evangelio. We need to be rooted and built up in this gospel, en el verdadero evangelio, in the true gospel. Nosotros estuvimos muertos, we were once dead, destinados a una condenación merecida, destined to a deserved condemnation. Pero Dios nos dio vida a través del perdón de nuestro pecado. But God gave us life through the forgiveness of our sins. Todo por medio de Jesús, all through Jesus Christ. Él canceló la deuda a través de pagarla él mismo. He canceled the debt through paying it himself, y lo pagó con su muerte en la cruz, and he paid it with his death on the cross. Y demostró su poder y autoridad sobre todos los principados. And he demonstrated his power and authority over all principalities, sobre todo el mundo, over all the world. Lo que tú ves y no ves, what you see and do not see, al resucitar al tercer día, upon resurrecting on the third day, y hoy vive y reina para siempre. Today he lives and reigns forever. Esta es la verdad que profesamos. This is the truth that we profess. Este es el evangelio que proclamamos. This is the gospel that we proclaim. Hoy somos libres. Today we are free. Cristo nos redimió. Christ redeemed us. Pero ahora, now, es necesario profundizar y crecer más en esta redención gratuita que hemos recibido. We need to go deeper and grow in this free redemption that we have received. Muchos profesan a Cristo. Many profess Christ, pero pocos andan con él. But few walk with him. Muchos comenzaron bien, many started good. La semilla comenzó a crecer, the seed started to grow, pero no profundizó. But it did not go deep. No echó raíces. It did not bear the root. Lo necesariamente profundo, just as deep as necessary para poder mantenerse so that it can maintain itself. Vino la tormenta, the storm came, y el árbol se cayó, and the tree fell. Algunos comenzaron a construir con la tradición. Some started to construct with tradition y costumbres de hombre and man customs, como si fuera eso su fundamento, as if that was their foundation. Por eso, ahora mismo no están estables. That's why right now they're not stable. La tierra tembló, the earth shook, y el edificio al suelo cayó. And the building fell. Iglesia, necesitamos estar arraigados en Cristo. We need to be rooted in Christ. Necesitamos estar sobreedificados en Cristo. We need to be built up in Christ. De esa manera podemos mantenernos de pie. That's the only way that we can stand firm y no dejarnos llevar por todo viento de doctrina. And not let ourselves be pushed to and fro by any wind of doctrine, sino solo por la palabra de Dios, but only by the word of God. Andad en Cristo, walk in Christ, arraigados en Cristo, be rooted in Christ, sobreedificados en Cristo, be built up in Christ, solamente en Cristo, only in Christ. Vamos a estar todos puestos de pie. Let's all be on our feet. Le he traído esta palabra en esta tarde. I bring to you this word in this afternoon. Es hora de nosotros profundizar en nuestra relación con Cristo. It's time for us to go deeper in our relationship with Christ. It's time for us to be rooted. Es tiempo de nosotros arraigarnos en Cristo. Porque yo quiero decirles con toda sinceridad, I will tell you with all sincerity, vienen tiempos difíciles.
Difficult times are coming. Y nosotros como iglesia tenemos que tomar una decisión. And we as a church, no estoy hablando de Cerito, estoy hablando de nosotros individualmente como iglesia que somos. I'm talking about us as individuals, as the church that we are. Tenemos que tomar la decisión. We have to make the decision. ¿Vamos a mantenernos firmes o nos vamos a rendir? Are we going to maintain firm or are we going to give up? Les recuerdo las palabras de Pedro cuando Jesús le preguntó, ¿tú te quieres ir también? I remind you the words of Peter when Jesus asked him, do you want to leave too? Y Pedro le dijo, ¿a dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? He said, where will we go if only you have words of eternal life? Be rooted in Christ, church. Profundiza en la palabra del Señor. Go deeper in the word of God. Vamos a hacer esta oración. Let's do this prayer. Yo no sé si alguien siente que necesita la oración. I don't know if anyone feels that they need prayer. Y tú sientes que Dios te ha hablado y tú quieres la oración, and you feel that God has spoken to you and you want prayer, tú puedes levantar la mano donde tú estás. You can raise your hand where you are. Yo sé que yo también la levanto. Amen, amen, amen. Yo sé que yo lo necesito también. Así que vamos a hacer esta oración. Padre, vamos ante ti en esta tarde. Señor, le he traído tu palabra. Yo te ruego, Señor, que esta palabra penetre en nuestras mentes y nuestro corazón. Te pido, mi Dios, que tú quites toda indiferencia, mi Dios, y ayúdanos a recibir la verdad de lo que tú estás diciendo. Quita, Señor amado, todo lo que impida, todo lo que estorbe, que podamos reconocer nuestra necesidad de ti. Te pido, Señor, que ya nosotros no tengamos una relación contigo superficial, sino que tengamos una relación íntima y profunda contigo. Que cada día podamos estar más arraigados en ti, Cristo Jesús. Que podamos echar raíces en ti para luego crecer y dar fruto en ti. Ayúdanos, Señor amado, quita todo lo que impida, quita todo lo que no sea de ti y añade lo que tú tengas que añadir. Tú conoces lo que tanto anhelamos, pero tú sabes lo que tanto necesitamos. Señor, en este momento, esta iglesia es tuya. Lo repito y lo seguiré repitiendo, esta iglesia te pertenece a ti. Te pido que tú trabajes en cada mente y en cada corazón conforme a tu voluntad. Y que tú seas glorificado en todas nuestras vidas. Que tú seas exaltado. Y que cada uno de nosotros podamos proclamar la buena nueva del Evangelio, no solamente con nuestra boca, sino con cada día que vayamos a vivir, con cada decisión, con cada nuestra forma de ser, con cada área de nuestra vida, que grite el Evangelio a este mundo que está hundido en la oscuridad. Obra en nuestras vidas y que tú seas glorificado. Todo esto lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis amados.